Hola, a finales de julio de 1944, los aliados finalmente salieron de Normandía y en el proceso acabaron con el grueso del séptimo y el quinto ejército Panzer alemanes. Lo que quedaba de estos huyeron hacia la frontera de Alemania, mientras que en la costa de Francia el decimoquinto ejército alemán comenzó a retroceder hacia Bélgica, pero este se movía lentamente y entonces apareció una gran brecha entre ellos y los ejércitos aliados se lanzaron hacia adelante hacia Alemania, y su comandante, el general Eisenhower, les ordenó atacar en un frente amplio. El 21º Grupo de Ejércitos del general Montgomery tenía que capturar el Valle del Ruhr, la principal zona de producción alemana, mientras que el 12º Grupo de Ejércitos, bajo el mando del general Bradley, tenía que capturar el Valle del Saar, la segunda zona de producción alemana. Para esos días, previo a su salida de Normandía, los jefes de Eisenhower le pidieron que efectuara una nueva operación aerotransportada, y para mediados de julio, Eisenhower le solicitó a sus subalternos planes para usar tropas aerotransportadas, y en 40 días le presentaron 18 planes, pero ninguno se ejecutó, todo porque luego de salir de Normandía, por todo un mes sus tropas se hallaron avanzando a gran velocidad, y las zonas de aterrizaje proyectadas estaban siendo capturadas antes de poder lanzar paracaidistas en ellas. Entonces, el 29 de agosto Montgomery le presentó la operación Comet, y como lo explicó, los alemanes ya estarían preparando defensas ante su camino hacia el Ruhr. Entonces propuso sorprenderlos avanzando hacia el norte, hacia la brecha entre el 15º y el 7º ejército. Una división y media de paracaidistas capturarían puentes a lo largo de Holanda, y sus tropas terrestres avanzarían hasta Arnhem, y desde ahí podrían caer sobre el Ruhr, y, con Holanda y Bélgica aisladas, podrían avanzar hacia el oeste para capturar el puerto de Antwerp, el más grande de Europa. Pero en su plan Montgomery colocó una demanda. Si su operación era un éxito, quería todos los suministros aliados para tomar el Ruhr, y luego lanzarse contra Berlín en una única línea de avance. Con esa condición en mente, Eisenhower rechazó el plan, y ese mismo día le reiteró a sus comandantes su estrategia. Para derrotar a Alemania, que tenía menos recursos, la mejor opción era avanzar en dos frentes. Pero los aliados tenían un problema. Para el 1 de septiembre, sus suministros aún estaban arribando a Normandía, y no había suficientes transportes para llevarlos hasta el frente de batalla. Ellos tenían que capturar puertos más cerca del frente, porque la falta de combustible les estaba deteniendo. Ante esa realidad, Eisenhower nuevamente revisó el plan de Montgomery, y de todos los planes que tenía a su disposición en ese momento, ese era el mejor para continuar avanzando. Pero, como el enemigo podía haber reforzado la zona, Eisenhower le dijo a Montgomery que revisara el plan, y unos cuantos días más tarde, ese oficial británico le presentó una nueva operación, Market Garden. Con 3,5 divisiones avanzaría hacia el norte, y una fuerza terrestre de una división blindada y 2 divisiones de infantería motorizada avanzarían hasta Arnhem. El 10 de septiembre Eisenhower aprobó el plan y le asignó municiones y combustible a Montgomery, pero él no abandonaría la estrategia del Frente Amplio. Tan pronto como suficientes puertos fueran capturados, provisiones serían asignadas a cada ejército como fuera necesario. Entonces Montgomery se reunió con sus subordinados y les entregó su plan. Estos tenían que encontrar la mejor forma de usar a sus tropas en los sectores asignados. Y de inmediato, sus subordinados señalaron limitantes en el plan de Montgomery. Sus comandantes aerotransportados señalaron que no había suficientes aviones de transporte para llevar a la totalidad de las 3,5 divisiones de una sola vez. Por lo tanto, tendrían que efectuarse saltos durante varios días. En segundo lugar, en Arnhem y en Nijmegen, las zonas de aterrizaje de las tropas estaban lejos de los puentes, y una vez en tierra, las unidades aerotransportadas tendrían que marchar por varias horas antes de llegar a sus objetivos. Pero más importante aún, sus comandantes terrestres y aerotransportados señalaron que Arnhem estaba a 110 kilómetros del frente, una distancia sin precedentes para un asalto aéreo, y señalaron que el elemento terrestre tendría que avanzar por una sola carretera que podría ser fácilmente bloqueada, y que en ella habría poco espacio para maniobrar contra cualquier resistencia. Por lo tanto, sus comandantes dudaron que Arnhem pudiera ser alcanzada en las 48 horas como lo indicaba el plan de Montgomery. Definitivamente existían objeciones,
Pero hay que ser claros, cualquier ofensiva está acompañada de riesgos. Y más allá de la falta de aviones de transporte y de las dificultades del terreno, el otro factor a considerar era la presencia del enemigo en el sector del ataque. Reportes de inteligencia colocaban a 2 divisiones de infantería alemanas al frente, pero además, y más peligroso aún, la 9ª y la 10ª divisiones Panzer de las SS estaban cerca de Arnhem. Entonces varios oficiales sugirieron reforzar a las fuerzas de paracaidistas enviadas contra esa ciudad o simplemente no ejecutar esa parte del plan. Pero esos mismos reportes indicaban que las 2 divisiones de infantería que estaban al frente eran de baja calidad y que se desintegrarían fácilmente bajo presión. Además, las 2 divisiones Panzer SS habían sido terriblemente diezmadas en Normandía y solo hasta ahora estaban en el proceso de recibir refuerzos. Entonces los alemanes solo tenían el equivalente de 2,5 divisiones en la zona, y contra ellas se lanzarían 6,5 divisiones aliadas. Así, con la cantidad de tropas asignadas a la ofensiva, Montgomery quedó convencido que sus tropas tendrían más problemas con el terreno que con el enemigo. Entonces rechazó todas las objeciones y simplemente le dijo a sus subordinados que ya no había más tiempo para modificaciones. La operación tenía que ejecutarse como la había planificado. El 17 de septiembre de 1944, los aliados lanzaron la mayor operación aerotransportada de la Segunda Guerra Mundial. 35,000 soldados de 3,5 divisiones aterrizarían en o cerca de sus objetivos en 3 días consecutivos. El primer día, 20,000 soldados. Poco menos de 2/3 partes de cada división fueron enviados. Luego, en el segundo día de la ofensiva, el otro tercio de cada división arribaría. Y finalmente, el tercer día, la primera brigada de paracaidistas polacos se unirían a las tropas británicas en Arnhem. El primer día de la ofensiva, el clima fue perfecto, y a la 1:30 p.m. las primeras unidades comenzaron a aterrizar. La 101 tomó todos sus puentes, excepto uno, que fue destruido por los alemanes. Al norte, la 82 capturó al puente de Grave, y sus tropas comenzaron su larga marcha hacia el puente en Nijmegen. Y aún más al norte, la primera división aerotransportada arribó a su zona, y sus soldados también iniciaron su marcha. La sorpresa había estado con ellos. Y ahora concentrémonos en lo que sucedió en Arnhem. Ahí los paracaidistas tuvieron que marchar por 5 horas para alcanzar su objetivo, y contra ellos tenemos a la reacción alemana. Tan pronto como noticias del arribo de paracaidistas fueron recibidas, a la 1:30 p.m., los primeros elementos de la 9ª SS partieron hacia Arnhem, mientras que la 10ª se movió hacia Nijmegen. Y en Arnhem, los alemanes arribaron justo a tiempo para detener a 3 de los 4 batallones británicos que estaban marchando hacia el puente. Pero en ese momento ellos no eran suficientes, y un 4º batallón británico alcanzó y tomó la sección norte del puente, pero la sección sur ya había sido tomada por otras tropas SS. Además, para la noche, más tropas alemanas arribaron, y el batallón británico quedó aislado. Solo la mitad del puente estaba en sus manos. En los siguientes 2 días, 1,5 brigadas arribaron para reforzar a los atacantes, pero los alemanes ya se habían atrincherado y rechazaron todos los ataques lanzados para alcanzar al puente. El día 21, la otra mitad de la brigada polaca aterrizó, pero lo tuvo que hacer en la orilla sur y ahí se atrincheró. Ese mismo día, el 5º de la ofensiva, el batallón que había capturado la sección norte del puente tuvo que rendirse. Tras 4 días de intensa lucha, los británicos habían perdido su tenue control sobre el puente en Arnhem. De acuerdo a su plan, las fuerzas terrestres tendrían que haberles alcanzado en el segundo día de la ofensiva, pero ellos enfrentaron una inesperada defensa en profundidad, y no fue hasta el segundo día de la ofensiva que arribaron a Nijmegen. Pero allí ya la 10ª Panzer SS había tomado el puente, y no fue hasta el día 20 que la división blindada británica y tropas aerotransportadas estadounidenses lograron capturar el puente. Hacia el norte, para el día 21 los alemanes ya habían recapturado al puente en Arnhem y estaban empujando refuerzos hacia el sur, y también lanzaron varios contraataques en otros puntos. Pero las tropas aliadas eran suficientemente fuertes y derrotaron la resistencia alemana. Sin embargo, no fue hasta el 7º día de la ofensiva, el 23, que entraron en contacto con las tropas polacas en la orilla sur del Rin. Para ese día, las tropas en la orilla norte estaban bajo una gran presión, y muchos ya habían caído. Así, en la noche del 25, luego de casi 9 días de intensa lucha, lo que quedaba de las unidades fue evacuado. De 10,000 soldados que arribaron a la orilla norte, solo 2,323 escaparon. El 77% fueron bajas. Sin lugar a dudas,
En ese sector de la ofensiva, los aliados fueron rotundamente derrotados. Bueno, hemos llegado al final de otro video. Market Garden fue una operación lanzada para mantener el momento de la ofensiva aliada, y gracias a su gran movilidad, las tropas aerotransportadas capturaron varios puentes el 17 de septiembre. Pero una vez en tierra, dada la dificultad de transportar equipo pesado, las unidades aerotransportadas no tenían ni el poder de fuego pesado ni la movilidad para perforar defensas enemigas. Una vez en tierra, por sí solas, las unidades aerotransportadas solo eran efectivas en la defensa del sector cercano a su zona de aterrizaje. En Arnhem, ellos solo capturaron la mitad del puente, y tal vez hubieran triunfado si las fuerzas terrestres les hubieran reforzado en poco tiempo, pero las fuerzas terrestres se enfrentaron a una inesperada defensa en profundidad. De hecho, con respecto a esa defensa, el servicio de inteligencia aliado les había fallado. Es un hecho. El servicio de inteligencia había identificado correctamente a 2 divisiones de infantería alemanas al frente y a 2 débiles divisiones Panzer en la retaguardia, pero no había identificado a un ejército alemán que ya estaba en la zona. Tras su derrota en Normandía, los alemanes solo habían tenido una prioridad: reforzar la frontera oeste de su país. Por esa razón no habían enviado refuerzos a Holanda. Pero el 4 de septiembre, el primer ejército de paracaidistas recibió la orden de dirigirse hacia la frontera belga-holandesa, y para el 7 de septiembre ya tenía o estaban en camino a 2,5 divisiones de infantería, 6 regimientos de paracaidistas y varios batallones antitanque. Así, más allá de las 4 divisiones que ya habían sido identificadas, los alemanes tenían a otras 2,5 divisiones o a punto de arribar al sector. Y esas fueron las unidades que establecieron aquella defensa en profundidad. Claro, eventualmente los alemanes fueron empujados fuera del camino, pero en lugar de alcanzar a Arnhem en solo 48 horas, los aliados les tomó toda una semana hacerlo. Entonces, esta es la lección de la batalla de Arnhem. En toda guerra es de gran relevancia reunir toda la información posible sobre el enemigo. Así, con la información recibida de los servicios de inteligencia, el comandante podrá elaborar el mejor plan de acción, pero, porque los reportes de inteligencia pueden tener fallas, el comandante ha de crear su plan con lo que ya conoce del adversario. Por lo tanto, en Arnhem, por la presencia de 2 divisiones Panzer cerca de esa ciudad, el plan de Montgomery debería de haber sido modificado. Entonces siempre recordemos lo siguiente: si la evidencia sugiere que una reevaluación de un plan es necesaria, hay que ser suficientemente flexible y tomar el tiempo para reevaluar el plan. De lo contrario, una actitud soberbia en contra de la evidencia puede llevar al fracaso. Pero también recordemos esto: en una guerra solo se triunfa lanzando ofensivas y tomando riesgos. Ofensivas han de ser creadas con la información que se tiene, luego ejecutadas y esperar que el resultado sea el mejor posible. Y hay que dar una última nota sobre las fallas en los esfuerzos de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial. En la ofensiva alemana contra Kursk, el aparato de inteligencia alemán simplemente no halló a la totalidad de 7 ejércitos soviéticos. Y ese fue otro factor en su enorme derrota. Así de simple. Bueno, espero que les haya gustado este video. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.